Vamos a ver hoy lo que es retórica tipográfica. ¿Qué sería la retórica tipográfica? Bueno, sería una forma de ampliar el contenido de la palabra. Es decir, nosotros hemos visto el año pasado que la tipografía es la forma exterior del tipo, del signo, mientras que el signo, como su nombre lo indica, es la comunicación meramente denotativa. La tipografía sería, al ser la forma exterior, sería una forma de comunicación eminentemente connotativa. Entonces, cuando yo manipulo tipografía, cuando manipulo las distintas familias tipográficas, cuando elijo una tipografía en cuenta de otra, cuando hago la toma de partido tipográfica, lo que estoy haciendo es elegir connotaciones, definir por una u otra connotación y en función de eso ampliar el horizonte comunicacional de la forma denotativa del signo. Entonces, no es un tema menor, la retórica tipográfica es una cuestión fundamental dentro de lo que es la comunicación, porque aparte, hoy por hoy, la tipografía está presente siempre. Yo, por ejemplo, al hacer esta pantalla, esta diapositiva, hago una elección tipográfica, no elijo una tipografía por azar. ¿Qué es lo que privilegio yo en este caso? Bueno, básicamente legibilidad. Busco la tipografía por su funcionalidad, es decir, para que tenga una buena lectura. Pero podría tomar otra elección, podría tomar partido por otro tipo de elección, por otro tipo de tipografía, disculpen. Esa elección, esa forma de elegir está presente todo el tiempo cuando yo estoy trabajando texto en una computadora, porque la forma de comunicar hoy casi prescinde de la escritura manual. Entonces todo el tiempo estoy expuesto a una elección tipográfica. Y en general lo que sucede es que uno se deja llevar por un gusto personal o por cualquier otro tipo de motivo que no tenga en cuenta la potencia comunicacional que tiene la forma exterior del tipo. Entonces tengo que tener cuidado cuando hago este tipo de elección porque estoy manipulando una potencia retórica que tengo que saber manejar. La retórica tipográfica consiste en optimizar la comunicación potenciando significación. Es decir, que yo cuando elijo una tipografía u otra, estoy alterando sentidos. Y como dice bien este texto, generando unidad entre lo denotativo y lo connotativo. Yo tengo 27 signos. Es decir, que lo denotativo tiene una finitud muy definida. Tengo nada más que 27 signos. Mientras que la cantidad de tipografía que tengo, no le voy a decir que es infinita porque no es verdad, pero es muchísima. Aparte, todo el tiempo se va generando nueva tipografía. Entonces, en muchos casos voy a encontrar, y ahora vamos a ver algún que otro ejemplo, que puede llegar a entrar en contradicción lo denotativo, el signo, lo que yo estoy leyendo con la tipografía que elegí para dotar de sentido esa denotación. Es decir, que yo entre denotación y connotación, entre el signo, entre la letra y la tipografía que le da forma a esa letra, tengo que generar una unidad discursiva que no puede entrar en contradicción y que muchas veces, por no manejar esa unidad discursiva que tiene que haber entre connotación y denotación, puedo generar esa contradicción. Y obviamente,
cuando el discurso entra en contradicción, esa contradicción hace caer todo el discurso. Yo voy a tener, dentro de lo que es la retórica tipográfica, vamos a distinguir entre dos operaciones grandes, que es la adecuación tipográfica, que tiene que ver básicamente entre cuidar que no se genere esa contradicción, y el refuerzo semántico, que tiene que ver con reforzar el significado de lo que estoy diciendo, con una carga que va más allá de una elección tipográfica. Yo hago esa carga en el refuerzo semántico a través de tres operaciones, que son el refuerzo semántico en sí mismo y lo que se llama el gag tipográfico, que también se conoce como ludograma en algunos libros. No sé si quedaron. Estaba por empezar a explicar la adecuación tipográfica. Bien. Vamos. ¿Profe? ¿Sí? ¿Podés volver a repetir qué es un ludograma? Ahora lo vamos a ver con el ejemplo. No lo voy a repetir ahora porque después lo voy a desarrollar. Bueno, gracias. Entonces ahí lo van a ver bien. La adecuación tipográfica habíamos dicho que consiste en unificar las comunicaciones connotativas y denotativas a los fines de no provocar contradicciones en el discurso. Parte del conocimiento formal y cultural de las distintas familias tipográficas, a los fines de evitar las contradicciones discursivas y favorecer una más rápida decodificación del mensaje. Conocimiento formal y cultural de las distintas familias tipográficas. Esto es crucial. Un conocimiento formal que tiene que ver con lo que uno puede ver, y el conocimiento formal se puede suplir con un rápido relevamiento en el momento que se está viendo la familia. Puede ser que uno lo vea por primera vez, una familia, pero puede sacar los aspectos formales en esa primera vista. Pero los aspectos culturales no, los tiene que conocer previamente para poder manipular esa tipografía. Ahora vamos a ver de qué se trata eso a medida que vamos viendo las diferentes pantallas. Acá tienen un caso de adecuación tipográfica. Si yo escribo así, de esta manera, estoy entrando en una flagrante contradicción del discurso. ¿Lo pueden ver? Sí, sí, sí. Yo no lo veo ustedes, así que sí los escucho, ¿no? Esta es la misma contradicción, que por supuesto son ejemplos que va a ser muy difícil que los encontremos en la diaria, porque son muy flagrantes, son muy alevosos los ejemplos, y que generalmente no lo vamos a encontrar así. Profesor, o sea, Sí. nosotros ahora nos damos cuenta de esto porque justamente tenemos la comparativa entre las dos palabras, digamos, pero se van a presentar, o sea, si uno lo ve a eso solo, sin esa comparación, no nos daríamos cuenta, ¿a eso se refiere? Claro, y lo que yo necesito que vayan haciendo es afinando ese ojo, porque ustedes, esta materia es la última materia que van a ver sobre este tipo de cuestiones. Después tienen, no sé si están cursando ahora, audiovisual, pero hay otras cosas. Y la comunicación visual es dominante, domina totalmente la comunicación. Ustedes tienen que tener en cuenta que la comunicación verbal es solamente el 7% de la comunicación. El 93% de la comunicación es visual, donde entra todo el tipo de comunicación visual, entra la comunicación gestual, todo tipo de comunicación, no solamente esta que estamos viendo, la gráfica. Pero no tienen ustedes un entrenamiento tan completo para la comunicación visual como sí lo tienen para la comunicación verbal. Para la comunicación verbal ustedes han tenido un entrenamiento de 12 años, como mínimo. Cualquier persona
de 12 años y una persona como ustedes, que están cursando Ciencia de la Comunicación, además tienen 4 años más como mínimo, que en realidad son 5, 6 o 7. Es decir, que van a tener como mínimo 16 años de entrenamiento en comunicación verbal, mientras que en comunicación visual no van a alcanzar a 2 años. Entonces yo lo que necesito es que ustedes por sí mismos vayan activando el ojo. Yo ahora les voy a mostrar ejemplos, inclusive ejemplos de acá de Tucumán, que he recabado yo por la calle. Algunos todavía están, pero necesito que ustedes mismos lo vayan viendo. Porque cuando vean películas, cuando vean afiches, vayan haciendo este tipo de operaciones, porque si no se van a quedar en bolas con lo que es la comunicación visual. Y un comunicador que no domine el 97% del volumen de la comunicación es un comunicador que va a tener problemas con su profesión. Nosotros vamos a tratar de generar las optativas que se puedan, pero no es mucho lo que se puede hacer. Así que sí, esto es una cosa muy, muy burda, porque no lo van a encontrar así, ni lo van a encontrar la antítesis de esta manera. Y van a tener que hacer el esfuerzo ustedes. Estos son cuestiones de adecuación. Muchas veces ustedes no van a tomar la decisión frente a lo que es el diseño. Pero por lo que yo vengo viendo en el ejercicio de mi profesión, que yo ya son 15 años que llevo dando clase, y en 15 años he visto muchos alumnos ya desarrollar ya en el ejercicio de la profesión. Y muchos alumnos, muchos de los profesionales que fueron alumnos están al frente de la comunicación de organizaciones, por ejemplo, y tienen que definir cuestiones como la agencia o el estudio de diseño que hace un logotipo. Y cuando ustedes tienen que definir quién hace un logotipo, o peor, tienen que decidir cuál logotipo elegir, porque quienes los contrataron no tienen el expertise que tiene un comunicador, bueno, le van a empezar a temblar las patas, porque la toma de decisión que tienen que hacer tiene que ver con estas cosas que estamos estudiando. La adecuación tipográfica es la primera, y a lo mejor va a venir la esposa del dueño de la empresa, o la esposa del director o del jefe a cargo, y diga, ay, siempre lo mismo, siempre esa tipografía o esa letra, porque si le llega a decir tipografía, ya estamos hablando de alguien que sabe algo, esa letra tan seria, tan solemne, tenemos que hacer algo más suelto, más divertido, y el diseñador la escucha, o la escucha a alguien que no es diseñador, y le trae esto, y por ahí a ustedes les parece bien, porque quieren conformar a la esposa del que les paga, y sacan esto al mercado. Bueno, esto va a tener unas consecuencias inimaginables en el mercado, y los responsables van a ser ustedes. Entonces, todo este tipo de cuestiones hay que tomarlas seriamente, porque es comunicación. Y es un tipo de comunicación con el que hay que convivir todo el tiempo. Si yo tengo que vender instrumental médico de alta precisión, más vale que lo sepa transmitir eso. Porque si la esposa o el esposo de la dueña dice, ay, siempre con esa tipografía tan seria, tan solemne, y vengo con esto, bueno,
La palabra precisión en esta tipografía, en esta elección tipográfica, no va a aparecer nunca. Y yo, con la mera elección tipográfica, sin hablar de más allá del diseño, genero tal contradicción en el discurso que seguramente nadie me va a poder, nadie que no sea comunicador, me va a poder explicar qué le pasa cuando ve esto. Porque no es algo racional, no es algo que yo sin ser comunicador o diseñador o publicista pueda explicar racionalmente. Pero la contradicción se va a sentir. Se va a poder sentir más allá de una explicación racional. Hay tipografías fantasía que están preparadas para escribir muy pocas palabras. Por ejemplo, con esta tipografía se puede escribir este tipo de palabras. Y no muchas más. No da para muchas más palabras que para esta. Y están preparadas para ese tipo de palabras. O esta tipografía que puede escribirse algunas palabras como estas que les presentamos. También otras, ¿no? Yo estoy haciendo algún tipo de ejemplo nada más, porque tiene que ver con el práctico que van a tener ustedes. Pero no son muchas otras palabras que se adecuan a este tipo de tipografía. Hay casos de tipografías que se han diseñado para escribir una palabra. El tema del diseño tipográfico es una especialización del diseño que es de las más complejas de todas. Cuando uno tiene que diseñar para escribir una palabra, tiene que diseñar el alfabeto entero, no puede diseñar solamente las letras que incluyen esa palabra. Vamos a hacer un repaso de lo que son las familias tipográficas para ver esa parte cultural de la que estuvimos hablando. En orden cronológico, las familias tipográficas tienen este orden. Primero nacen las romanas, luego las egipcias, que la palabra egipcia no tiene nada que ver con Egipto, no tiene absolutamente nada que ver con Egipto, se llaman egipcias porque el diseñador que diseñó la primera de estas familias la denominó egipcia y de ahí quedó el nombre. Sans serif o palo seco es la tercera en orden cronológico y por último las denominadas fantasía. La familia de las romanas nace de la escritura en mármol, por eso tienen las familias romanas lo que se denomina remate o serif, que son los pies de cada esta de tipografía que tienen la funcionalidad, se llaman remate justamente para que el mármol no siga rajándose. Entonces se remataban para que la hendidura terminara ahí y el mármol no se siga rajando. Ese serif, una vez que se libera la escritura del mármol, pasa como un dato cultural, como formando parte de la letra, aunque ya no tuviera la funcionalidad que tenía cuando se escribe en mármol. Esa funcionalidad, esa forma, en las romanas antiguas, tienen la forma real del cincel. Entonces, cuando ustedes ven una romana así como las que estamos viendo en este momento, que tiene las astas verticales y horizontales con el menor contraste posible, es decir, las astas verticales, que sería en este caso la de la izquierda de la A, con no tanta diferencia como la descendente, que sería la de la derecha de la A, es decir, poco contraste entre la horizontal, entre la vertical, la ascendente y la descendente, y los remates con unos que no terminan en 90 grados, sino que tienen una leve curvatura, estamos ante la presencia de una romana antigua, que son de una connotación más amable, más
suave, y tienen en la contraforma, en el ojo, que se ve sobre todo en la E, en la D, un ojo abierto, es decir, son de caja de altura de X baja y un ojo abierto. Después viene la de transición, que tiene un contraste mayor entre ascendentes y descendentes, tiene mayor curvatura en la serif, un ojo más cerrado y una altura de X mayor. Y después tiene la moderna, que tiene mucho contraste entre ascendente y descendente, ángulos más rectos en los serif y una altura de X parecidas a las de transición. Acá estamos viendo cómo funciona culturalmente estas tipografías. Transmiten mucha institucionalidad, son tipografías serias, de muy buena lectura, porque el serif funciona como un renglón, entonces son buenas en cuerpo de texto, porque generan una buena legibilidad. Acá están viendo cómo actúa una romana moderna. Fíjense qué bien el contraste. Esta es una romana moderna, una tipografía llamada Bodoni. Fíjense que tiene el mayor contraste entre ascendentes y descendentes, un serif casi lineal, muy anguloso, una muy buena presencia, una muy buena prestancia, mucha institucionalidad, tiene mucha fuerza de marca. Esta, que es una romana de transición, que se presta también a un tratamiento caligráfico. Bueno, fíjense esta, cómo funciona dentro de un contexto romano. Las egipcias. Las egipcias culturalmente aparecen en la Revolución Industrial, cuando es necesario comunicar a una mayor distancia, entonces tienen que agrandarse los tipos. Los tipos son las letras en la imprenta tipográfica. Cada letra se empieza a agrandar para hacer afiches. Como teníamos que comunicar a mayor distancia, aparece el afiche en papel. Para poder hacer afiches teníamos que hacer letras del tamaño de una mano. Y las tipografías que se veían colado en las imprentas antiguas eran de plomo, porque los cuerpos eran para cuerpo de texto, para libros, es decir, que no superaban el cuerpo 14. Cuando yo tengo que ampliar el tamaño de las letras, paso del plomo, porque primero eran inmanejables, cuerpos del tamaño de una mano, a plomo, eran pesadísimos, carísimos por el precio del metal, e inmanejables por el peso que generaban en la máquina, entonces se pasan a ser de madera. Como habíamos dicho que la madera, que el serif había pasado a ser un componente propio de la tipografía, no se lo sacaron. Entonces, el serif de la tipografía romana, al pasar a la madera, era muy finito y se partía. Entonces, como había que hacer el serif, porque como vuelvo a repetir, todo el mundo creía que formaba parte de la letra, lo hicieron del mismo ancho que los ascendentes y descendentes. De ahí nace la tipografía egipcia, que como ya dijimos, no tiene nada que ver con Egipto, también llamada mecana, porque nació en la Revolución Industrial, y que tiene la característica de tener serif gruesos casi del mismo ancho que las ascendentes y descendentes. Y genera este tipo de negro tipográfico, este tipo de contundencia en la comunicación.
Acá lo que tienen es un afiche hecho acá se ve claramente, y lo van a ver en la calle, en afiches de Bailanta. Los afiches de Bailanta que se ven sobre todo cerca de Central Córdoba o cerca de Villa Luján, están hechos en este sistema. Acá todavía en Tucumán hay imprentas de tipografía, que se hacen los afiches así. Esta tipografía, la tipografía Clarendon, es una tipografía que mezcla lo romano con lo egipcio y genera una tipografía egipcia con un rendimiento bastante interesante porque tiene un rendimiento casi de romano. Acá ven logotipos hechos en tipografía egipcia que van a ver casi todos los diarios, por lo menos hasta el siglo XX, casi todos los logotipos de diarios hechos en tipografía egipcia, justamente porque el sistema de impresión de los diarios hasta la década del 70, en el siglo XX, era tipográfico. Entonces los logotipos estaban hechos con tipografía egipcia. Acá Marlboro, donde dice Marlboro Metal Edition, es una egipcia, y la marca de Marlboro es una romana moderna. Las palos secos culturalmente nacen después de la guerra, después de la Primera Guerra, cuando tienen que readecuar en Alemania toda la industria a la posguerra. No sé si ustedes saben, pero cuando hay una guerra, toda la industria pesada se adecua a la industria bélica, es decir, las fábricas de heladeras pasan a ser ametralladoras, las fábricas de autos pasan a ser tanques, las fábricas de chapitas de gaseosa pasan a ser balas, y después, cuando termina la guerra, tienen que reconvertirse a lo que venían haciendo. Entonces, antes de la Primera Guerra, el estilo dominante era el Art Nouveau, que era un estilo muy orgánico, muy apegado a la naturaleza, con muchísimas formas que no tenían que ver con aquello para lo que estaban destinados los objetos que se fabricaban. Cuando termina la Primera Guerra, nace, financiado por la empresa Braun, que ustedes conocen como una empresa de electrodomésticos, una escuela de diseño que se llamó Bauhaus. La Bauhaus impuso un criterio que se llamó funcionalismo, que tenía un axioma que era la forma sigue la función, que sacó, desancló todo ornamento que no hiciera a la función. Es decir, aquello que no estaba destinado a cumplir la función para lo que estaba dirigido el objeto, se sacaba de la forma. No sé, ustedes deben tener, sobre todo cubiertos en su casa o en la casa de sus padres, debe haber cubiertos llenos de florcitas o cositas que no tienen que ver con lo que está orientado el cubierto, que es para cortar y comer. El funcionalismo retiró todos esos ornamentos de los cubiertos, de los vasos, de la vajilla, de los picaportes, de todos los objetos, en función de que la industria se recuperara más rápido. Si yo tengo que si yo tengo que hacer que la industria fabrique objetos más rápidamente, evito todo lo que no tiene que ver con el objeto o la función de ese objeto. Lo mismo pasó con la tipografía y desaparecieron los serif. Por fin desaparecen los serif porque ya habían dejado de tener su función desde que se dejó de escribir en mármol. Desde que se dejó de escribir en mármol, los serif dejaron de tener
funcionalidad. Sin embargo, estuvieron 1200 años, permanecieron dentro de la cultura. Hasta que vino un grupo de diseñadores que repensó la función del serif y lo quitó. Y hizo nacer una tipografía nueva que dominó culturalmente el siglo XX y se llamó palo seco o sans serif. Es una tipografía que empezó a utilizarse para una comunicación más rápida y sobre todo para una comunicación denotativa que retirara la connotación de la comunicación por signos, la comunicación tipográfica, y esta tipografía, sobre todo esta tipografía helvética, diseñada por Max Mirniller en 1956, nace para la industria farmacéutica, porque los remedios que uno consume no tienen que tener más que comunicación denotativa, no tienen que tener ninguna connotación. Si ustedes se ponen a ver las cajas de los remedios recetados, no los de venta libre, sino los recetados, no tienen comunicación connotativa. Sobre todo porque no tienen ninguna obligación de ingresar al mercado, porque se los receta un médico. Hay un agente, la publicidad y la forma de comercialización de esos productos no es una forma de comercialización usual en el mercado. Hay un agente que se los vende a otro agente que es el médico, que se los impone a ustedes, que a nosotros, digamos, que lo compramos sin, casi por obligación. Entonces, yo retiro toda la connotación del producto y comunico por vía denotativa, porque todo el sistema de convencimiento, de persuasión que tiene que tener la connotación dentro de un mercado, yo lo tengo manejado de otra manera. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí, profe. No, Fabián, yo no lo entendí. ¿No lo entendiste? Me perdí, la verdad. ¿Quién sos? Eloy. Eloy. Eloy, ¿estás con nosotros? Si estás con nosotros, danos una señal. Sí. Bien. ¿Tenés una caja de remedios en la cabeza? ¿Se te viene a la cabeza una caja de remedios, el envase? Sí. Bien. Tenés que en el envase de una caja de remedios no hay nada que te llame a comprarlo. Absolutamente nada. Bien, eso es denotación pura. Hay una comunicación eminentemente denotativa. Para esa comunicación eminentemente denotativa fue necesario generar diseños eminentemente denotativos porque fue como frenar la cultura. Toda la cultura venía acompañada de connotaciones. Entonces, en un momento fue necesario frenar todo eso y decir, bueno, vamos a diseñar algo que frene esas connotaciones porque necesitamos comunicar exclusivamente un mensaje denotativo. Y así nacen una serie de tipografías para ese fin. La helvética, la Universe, diseñada por Adrián Frutiger, la Frutiger, que también se llama Roissy, diseñada por Frutiger también, para señalización de aeropuertos. Si yo tengo que señalizar aeropuertos, hospitales, voy a retirar también la connotación, porque no necesito que en una señalización hospitalaria haya una comunicación más allá de lo denotativo. Necesito solamente informar. De la misma manera que en la comunicación farmacéutica, necesito solamente informar porque toda la persuasión la pongo en otra parte yo. No entra mi producto dentro del sistema de mercado como entra cualquier otro producto de la sociedad de consumo. Entonces, como no está dentro de la sociedad de consumo
un producto farmacológico que me receta un médico, le quito la funcionalidad del signo, que es eminentemente connotativa, y le genero una comunicación exclusivamente denotativa, con una tipografía que no connota nada, como la helvética. ¿Se entiende? ¿Entendéselo ahí ahora? Sí, profe, sí. ¿Alguien necesita que se lo explique de nuevo? Sigo. Esta es la futura, diseñada por Paul Renner. Esta fue la primera, el primer sistema tipográfico de palo seco, porque es muy profundo, tiene muchas variables. Fue diseñado en 1927 por el diseñador Paul Renner. No fue la primera tipografía de palo seco se diseñó bastante antes, pero este es el primer sistema tipográfico con muchísimas variables. Se sigue diseñando tipografía. Esta es la óptima diseñada por Hermann Saff. En realidad la óptima es una tipografía romana a la que se le quitó el serif, que es la que hemos utilizado nosotros para diseñar la nomenclatura de calles acá en Tucumán, porque respeta todavía una connotación histórica. Tucumán es una ciudad histórica, entonces nosotros preferimos utilizar esta tipografía que tiene una base romana inocultable, a pesar que tenga la funcionalidad de la sans serif, porque no tiene serif. Estas son tipografías de fantasía, que son connotación pura, como verán. Inclusive hasta se condiciona la lectura denotativa. Esto es al revés de la helvética. Acá aparece primero la connotación y después casi que tengo que hacer un esfuerzo de lectura. En algunos casos un esfuerzo bastante importante para poder leerla. Pero la connotación me aparece primero. Si yo tengo que escribir salchicha con esta tipografía, me sale de una. ¿Entienden lo que estoy diciendo, no es cierto? Acá, por ejemplo. Imagínense que con esta tipografía yo voy a escribir ciencia de la comunicación. Y les presento la carrera en un afiche con esta tipografía. ¿Ustedes vendrían a estudiar la carrera? Bueno, algunos sí, pero ¿se sentirían que es una carrera seria? Si comunicación tiene estos dientecitos. No. Bien. Capaz que somos un poco más honestos si le ponemos esa tipografía a la carrera. ¿Se entienden los conceptos, no es cierto? Sí, profe. Bueno, acá ya estamos viendo la tipografía en acción, cuando yo tengo que tomar partido en lo que se llama diseño editorial. Acá estoy combinando tipografías y haciendo interactuar diferentes familias tipográficas. Estoy generando un discurso mucho más complejo, mucho más complicado y con varias aristas de lectura. Esto ya es una tarea muy complicada desde el punto de vista del diseño gráfico, no ya de la comunicación. Y requiere habilidades específicas de diseñador. No cualquier diseñador puede hacer este tipo de tarea, requiere una expertise especial. Es una especialidad del diseño, el diseño editorial, por la complejidad que tiene.
Y esto también. Esto es diseño de afiches. Las scripts son más difíciles de manejar porque es un tipo de familia nueva que está entre lo que es la fantasía y lo que es la caligrafía. Son tipografías que en general aquellos que no tienen ninguna idea de manejo de tipografía parece que se les pegaron a la mano, es lo que primero agarran. Por eso recién teníamos esta pregunta. Ella Lofter, la nueva Comic Sans. La Comic Sans es la tipografía más odiada por los diseñadores gráficos porque es una tipografía que cumple estas características de ser una tipografía amable y script. Entonces, aquellos que no saben nada de tipografía es la primero que toman. Y hace poco aparece una tipografía que se llama Lofter, que pasa a reemplazar a la Comic Sans en la primero que agarra cualquiera que no sabe nada de tipografía. Entonces, los diseñadores nos encontramos con un montón cada vez que nos encontramos algo escrito con este tipo de tipografías, sabemos que la escribió alguien que no tiene ninguna idea de esto y que cuando escribe con esta tipografía se siente diseñador. Por eso se hacen esta pregunta. Cada vez que aparece algo con este tipo de tipografías, nosotros ya sabemos a qué nos atenemos. La caligrafía es una especialidad que tiene que ver con los momentos previos a la invención de la imprenta, que después se fue desarrollando como una habilidad de un tipo de diseñador que prefiere escribir a mano con gran arte. En Oriente, tanto en China como en Japón, la caligrafía es un arte mayor. Les recomiendo que vean una película de Peter Greenaway que se llama Escrito en el cuerpo, donde se trata mucho el tema de la caligrafía, y que hoy se conoce como lettering, está reviviendo con el nombre del lettering. Hay tipografías que por el uso se han transformado en un código cultural. Por ejemplo, esta tipografía, que es una tipografía egipcia, que se utilizó un tipo de tipografía egipcia específica en afiches en el siglo XIX en Estados Unidos, pasa a ser conocida como una tipografía del lejano oeste. Estos son afiches originales. Y estas ya son nuevas adaptaciones que utilizan esa tipografía como código. Esto ya es una marca de jeans que estuvo en vigencia en la década del 70 y que tenía ese código cultural. Algo parecido pasa con estos códigos, con estas tipografías, que también pasan como código. Y otro tanto pasa con este tipo de código cultural que es el fileteado, que si bien es una forma de arte, también se trabajó tipográficamente, como pueden ver acá, y que hace muy poco esto fue declarado Patrimonio de la Humanidad. El fileteado porteño es Patrimonio Cultural de la Humanidad. Profe, Sí, una consulta. La tipografía que utiliza en Disney, ¿se podría decir que es un código cultural ya? ¿la tipografía que utiliza quién? Disney. No. No, es una marca nada más. Y no sé a qué te referís con la tipografía que utiliza Disney.
No sé si alguna vez vio la palabra Disney escrita antes de que comience la Es una película. marca nada más. Claro, pero ya hay diccionario y se puede bajar, por ejemplo, esa tipografía para usar en Word. Lo Es mismo algo- pasa con muchas marcas. Si vos te podés bajar la tipografía de los Simpsons, te podés bajar la tipografía de Renault, la tipografía de Coca. Funcionan como códigos, pero no llegan a ser este mismo código cultural. No llega a esta estatura. No es Disney. Espero que no sea declarado patrimonio de la humanidad. Patrimonio cultural de la humanidad. No es lo mismo. No es lo mismo un código cultural no comercial que un código cultural comercial. Perdón, ¿quién me habla? Natalia. Natalia. En realidad yo te estoy hablando con mucha seguridad y estamos debatiendo. No tomes la seguridad, toma los contenidos. Vamos, Natalia, de nuevo. Yo creo que no es lo mismo un código cultural que la cultura pop. ¿Me entendés? Sí. El código cultural es algo que lo entendemos más allá de que lo compartamos. No, perdón. No, bueno, me voy a quedar con eso que me dijiste, Natalia, lo vamos a debatir con más precisión. Creo que no. Si me apurás te digo que no. Pero por ahí más tranquilo te digo que sí. Bueno, gracias, profe. Vamos a ver cómo sale a fin de la cursada. Volvamos a charlarlo a fin de la cursada. Vos vas a tener más elementos para discutir y yo voy a tener más tiempo para pensar. Buenísimo, gracias. Bien. Bueno, acá vamos a ver el ejemplo de un alfabeto diseñado con fines específicos. Este alfabeto es el trabajo final, la tesis, de una compañera que se recibió de diseñadora con este trabajo, que es un alfabeto para un vivero. Entonces, trabajó la forma de la hoja como contraforma y las astas de la tipografía que tenían que tener elementos de los tallos de las plantas. A ver qué tal les parece. Acá está un poco la toma de partido. Acá está todo lo que es el estudio del alfabeto. Esto estamos hablando de la década del 90. Hoy no sé si se haría una cosa así. Por supuesto que nadie lo pagaría. Un trabajo de esto debe estar en el orden de los 300 a 500 mil pesos. No sé quién pagaría esto. Es un trabajo de por lo menos un año de trabajo. Por supuesto que ahora es bastante más sencillo hacerlo. Esto está hecho a mano. No había instrumentos de diseño informático en ese momento. Y este es el final. Ya está implementado el alfabeto funcionando. Es decir, acá hay una connotación específica, se va directamente de lo que se quiere decir connotativamente a la puesta en página de esa connotación, al diseño de la connotación. Es el camino inverso de lo que estamos viendo. Que antes se hacía mucho, ahora, por supuesto, con lo que son los tiempos de comunicación y con la aceleración de la comunicación, sería muy difícil de ver ese tipo de cuestiones. Aparte,
la degustación, por decirlo de alguna manera, la observación de este tipo de diseño también ha variado. Hoy nadie se daría el tiempo para apreciar este tipo de trabajo. La ampliación de sentido. La ampliación de sentido es una forma de refuerzo que, si bien no se puede asimilar al gag o a una operación compleja de articulación del sentido, es una operación de diseño que se le requiere al diseñador. Es decir, cualquier diseñador que se le dé un trabajo para hacer, por mínimo que fuera, el diseñador tiene la obligación de ampliar ese sentido. Porque el diseño gráfico no es una operación cosmética o estética de decir, bueno, hago algo que le guste a la gente. El diseño gráfico es una operación semiótica de generación de sentido. No me importa lo que le digan, inclusive a los diseñadores que forman acá en Tucumán. Para mí, que soy diseñador en comunicación visual, el diseño gráfico es una operación semiótica de generación de sentido. Esta operación de ampliación de sentido es lo que se requiere del diseñador. Una editorialización que amplíe o refuerce el alcance del discurso en beneficio de una mejor o más rápida comprensión o decodificación por parte del receptor. Y acá les voy a poner trabajos míos o de mi agencia, en lo que, si bien no he diseñado yo soy el jefe de arte, el director de arte, el que apruebo este tipo de trabajos para que el trabajo de lo que yo les puedo hablar sin ningún tipo de problema. Acá lo que está trabajado es una tipografía que se pone como un numerador para semantizar que se está trabajando en sumar luminarias en este caso. Y se eligió esta forma de comunicarlo tipográficamente. No es una semantización completa, no, es solamente cargar de significado el script "seguimos iluminando la ciudad". El "seguimos iluminando" requiere de que de alguna manera ese gerundio esté ilustrado con el número. Y la forma que encontramos de ilustrarlo fue poniendo ese numerador. Acá la elección tipográfica tiene que ver con el contexto del conquistador y los 335 años de la ciudad. Y esto tiene que ver con un poco lo que estábamos hablando respecto de los remedios y el tipo de notación. Trabajar sobre ese tipo de comunicación, reformulándola y resignificándola dentro de otro contexto. Distorsión del sentido, que sería exactamente lo contrario. Cuando se da esa contradicción en el mensaje, producto de un mal uso de los elementos, o por desconocimiento del significado, o el potencial sentido que tienen los elementos del lenguaje visual. Muchas veces hay un código oculto que uno no conoce, o porque no sabe ese significado, o porque no se manejan las connotaciones, y eso hace que nosotros sepamos, el discurso entra en contradicción a sí mismo. La gente que no conoce eso, que no conoce de diseño, que no conoce de comunicación, cree que no tiene consecuencias comunicacionales. Me pasa todos los días de mi vida, me viene pasando todos los días de mi vida desde que me dedico a la comunicación. Todos los días de mi vida, ¿no? Y créanme cuando les digo todos los días de mi vida. Y les va a pasar a ustedes. Ese es mi consuelo, que a ustedes también les va a pasar. Pero no es así, tiene las mismas consecuencias de cualquier contradicción discursiva. Si yo digo, miren qué flaco ese gordito, ustedes me van a mirar a mí, no van a ver al gordito. Me van a ver a mí porque yo estoy entrando en contradicción al discurso. Esto pasa lo mismo. Cuando el discurso entra en contradicción, lo único que queda claro es la contradicción. Este cartel está en la calle.
está en la calle Rivadavia, entre Mendoza y San Martín. Ustedes van a leer ahí New Salvik, con esa tipografía, con todo ese look antiguo, que uno dice, bueno, si este es el New Salvik, el viejo debe estar escrito en latín, porque esto de nuevo ya no tiene nada. Esta farmacia estaba en la Ayacucho y Lavalle, que ya no es solamente connotativo el discurso, sino también es denotativo, porque dice farmacia nueva desde 1945. Y si son nuevas de 1945, hay que decirle a la gente que ya está vieja. Ya no es nueva desde 1945, no puede ser nueva desde 1945. Pero aparte, la tipografía es una tipografía Art Nouveau, que dejó de ser nueva en 1930. Ya era vieja en 1945 la tipografía. Ahora desapareció la farmacia. Pero eso es de acá de Tucumán. Esto también es de Tucumán. Hospital privado. Yo todavía no tengo varices, ya las voy a tener seguramente. No iré porque, por más de ser profesor, todos los profesores tenemos varices, pero acá solamente la es estética femenina. Pero no iría tampoco porque esto no me da hospital. Esta tipografía no me da hospital. Esto es un centro de inmunología pediátrica, de asma y alergia, y un centro integral de vacunación. Niños y adultos, cuidamos tu salud. No sé por qué no me da, no sé qué les parece a ustedes, pero a mí no me da confianza. ¿A ustedes les da confianza esto? Esta tipografía, estos colores, la tipografía de cuidamos tu salud. ¿Les parece que cuidan su salud así, con esta precariedad? ¿Hola? No. Y la que dice Cipea tampoco. No, y la de Sidevac tampoco, porque ¿por qué me pusieron el punto de la I así? ¿Por qué? Y los colores que no tienen nada que ver con la medicina. ¿Se acuerdan de los índices cromáticos que estuvimos viendo la vez pasada? Y después esto también, que no veo por qué es así, y que me comuniquen con hojas A4 pegadas en el vidrio, tampoco me da. Pero bueno, son cosas que están. Esto está en la San Juan, casi entre Maipú y Muñecas. Son cosas con las que convivimos nosotros. Esto también es de acá de Tucumán. Clínica de diagnóstico y tratamiento. La verdad que hay que tener mucha valentía para ir a diagnosticarse acá, y mucho más valentía para hacerse un tratamiento. Bueno, y acá tienen otra cuestión. Ahí detrás del humo dice Dirección de Producción y Saneamiento Ambiental. Acá la contradicción no está dada en el uso de la tipografía, sino en el entorno posterior. Pero es una contradicción, ¿me entienden? Yo no puedo... ¿Cómo en el entorno posterior? Claro, si yo tengo cosa que me atañe directamente a mí, porque me encargo de estas cosas. Cuando yo, esta foto que la saqué para ir a la municipalidad y citar al que estaba manejando esta combi y decirle, andá a arreglar esto, porque vos no podés ser dirección de producción y saneamiento ambiental y tener la combi en estas condiciones, que estás contaminando el ambiente. Porque sos una contradicción andando, literalmente. Esto es una contradicción andando, porque estás generando una polución ambiental y sos saneamiento ambiental. Acá no va a haber nadie que te lo pueda decir racionalmente, pero esto es la municipalidad perdiendo autoridad a cada paso que da esta combi. Una contradicción que no tiene que ver con la tipografía, sino tiene que ver con todo lo que significa
la comunicación en su totalidad. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí. Sí, profe. Esto es lo mismo. Andá que Benamí Alperovich te va a curar la piel. Tenés que tener una fe ciega para ver este cartel y entrar. Más allá de que no hay una contradicción en el uso tipográfico, sino las condiciones en donde está aplicado ese cartel. El refuerzo semántico es una operación que consiste en aumentar la comunicación, aumentar o mejorar la comunicación generando una mayor connotación con la menor cantidad de recursos. Es importante que se utilice la menor cantidad de recursos porque la economía de la comunicación es un tema importante también. Es una operación retórica que tiene que mejorar la comprensión de la comunicación connotativa sin comprometer la lectura denotativa. Vamos a ver algunos ejemplos. A veces se logra, a veces no se logra. Acá tienen un ejemplo con una gran economía de recursos. Fíjense hasta qué punto hay una gran economía de recursos donde directamente se utilizan solamente los elementos que provee la tipografía. Acá también. Estos son trabajos de alumnos de diseño, ¿no? Gente como ustedes. Chicos como ustedes. Por supuesto que fíjense que en esto que serían ludogramas, para el que me preguntó, también lo denominamos gag tipográficos. La elección de la tipografía es fundamental, porque esta tipografía que se llama American Typewriter me rinde muy bien para hacer esta operación de los globitos, porque va muy bien con la tipografía, y si busco una tipografía de palo seco, a lo mejor no me da tan bien. Acá la elección de la tipografía es fundamental. Vuelvo con lo mismo. ¿Entienden lo que es un ludograma? Asumo O que sea, entienden. sí se entiende con el ejemplo, pero no sé cómo, si tuviera que, si tú me Explicarlo. preguntas cómo explicarlo, cómo decir, definirlo de alguna manera, no sé. Bueno, podés definirlo como una operación de ampliación de sentido sobre una tipografía. ¿Cómo haces esa ampliación de sentido? Bueno, tenés muchas formas, como podés ver. De alguna manera podés utilizar elementos externos o no. Acá, por ejemplo, estás usando elementos externos como la ola para semantizar el tema de flotar. Acá, bueno, acá pasó. Acá estás solamente utilizando color y ampliando las proporciones de la A para semantizar la Turifel, que no la estás poniendo, la estás sugiriendo con la A. Pero si a la A le estás alterando las proporciones, la estás haciendo más alta y más flaca. Pero con eso es suficiente. Es decir, que estás haciendo una economía de recursos. Y como sos medio maricón, le cambias el color para que la vean. Porque dudás que la vean. Capaz que yo no le hubiera cambiado el color. Volumen. Acá estás utilizando
las caras de un cubo para escribir la palabra volumen. Economía de recursos, sí, estás con una economía de recursos generando un refuerzo semántico sin alterar demasiado la palabra. Lo único que estás haciendo es alterando el orden de la lectura. Acá la palabra way le estás alterando, le estás haciendo desaparecer la A. Acá desaparece la A, la estás sugiriendo con el trazo horizontal y estás semantizando la ruta con las líneas internas. Podría ser que no desapareciera la A. No sé por qué desapareció la A, pero podría no desaparecer. Ludo viene de juego y grama viene de grafía, de escribir. Es como un gag viene de chiste y tipográfico viene de tipografía. Son sinónimos, ludograma y gag tipográfico. Es hacer un chiste o un juego con tipografía. Eso significa literalmente lo que estamos diciendo. Son sinónimos, ludograma y gag tipográfico. Lo que yo estoy haciendo es explicar la operación que hizo cada uno, pero en general lo que hacemos los diseñadores es buscar el chiste en la palabra. Vamos buscando por dónde la palabra tiene una música, una acentuación propia, que puede tener que ver con el acento ortográfico o con el acento prosódico o con una musicalidad de la palabra. O por ahí con a dónde se te va la vista. Por ejemplo, a mí en desayuno la vista se me va a la Y más que a la U. A lo mejor yo hubiera hecho la operación en la Y. Si cambio de idioma, a lo mejor cambia todo eso. A lo mejor esa operación se da por el tamaño de la palabra, la cantidad de letras. Es medio arbitrario eso, y a lo mejor tiene que ver con cargas que yo tengo culturales internas o con otras cosas que en general tengo que tender a objetivizar, es decir, tengo que salir a preguntarle por lo menos a gente conocida si le pasa lo mismo que a mí, para objetivizarlo. Y opero sobre eso. A veces está cantado, a veces la palabra es fácil, a veces no. A veces el gag tipográfico lo hago con suerte y me sale bien, y a veces no me sale bien. Esto es medio... Por ejemplo, esto está bien resuelto. Se aprovechó la contraforma de la A para generar un espermatozoide. ¿El espermatozoide es pertinente a humano? Sí, es pertinente a humano. ¿Me molesta la cola del espermatozoide de la lectura? No me molesta la cola del espermatozoide de la lectura. Salgo con esto a que lo lean, y lo leen, sí lo leen. Si yo le agrego la O de humano, me queda mejor porque me queda más al medio el espermatozoide. Está bien, está bien. Le tengo que cambiar el color, no tengo que hacer ninguna otra operación. Logro el objetivo, no tengo que destruirle la cabeza a nadie, tengo que hacer una carga semántica en la palabra. ¿Para qué? Para que el receptor genere empatía con el texto. Eso es lo que yo tengo que buscar. Que el receptor termine de decodificar el mensaje. Si yo, esto que estoy haciendo es una operación que tiende a dejar abierto el mensaje. ¿Por qué deja abierto el mensaje? Porque le estoy dejando un anzuelo al receptor para que termine de completar el receptor el mensaje percibiendo el espermatozoide. Cuando el receptor en una segunda lectura, porque lo primero que va a ver va a ser la palabra, porque está entrenado para eso, en una segunda lectura ve al espermatozoide, va a decir, ah, y va a sentir que él aportó esta comprensión. ¿Por qué va a sentir que él aportó esa comprensión? Porque efectivamente él aportó esa comprensión. Esa empatía
esa decodificación del receptor le va a generar empatía. Y va a hacer que esa empatía me sume a ese receptor al mensaje. Esa operación que para los publicistas es absolutamente normal y necesaria, para eso trabajamos, para eso nos entrenamos, es nueva para los comunicadores, no es tan usual para los comunicadores. Cuando los comunicadores aprenden a manejarla y la manejan, son muchísimo más eficientes en su comunicación, porque cuando un receptor se suma al mensaje, es un receptor que se apropia del mensaje y lo repite como si fuera suyo. La empatía en la decodificación del mensaje me suma operadores del mensaje y hace que ese mensaje sea ya no mío, sino del receptor. Y es una forma mejor que la viralización, porque la viralización es solamente se comparte. Acá el receptor se adueña del mensaje, se apropia del mensaje, lo hace suyo. ¿Por qué lo hace suyo? Porque lo completó, lo decodificó, lo entendió. ¿Me entienden lo que digo? Sí, ahora sí se entendió. O por lo menos yo, muy bien. Algunos ludogramas son mejores que otros. ¿Cuáles son mejores? Y a lo mejor, esto lo estoy inventando ahora, ¿no? Como lo de Natalia. A lo mejor son mejores lo que me cuesta un poco más decodificar o lo que me movilizan un poco más resortes propios que no comparto con más gente, lo que me parece más exclusivo, lo que me parece más dirigidos a mí. Este clock, por ejemplo, no me provoca ningún desafío de codificar. Creo que lo podemos decodificar todo. Pero hay algunos que van a tocar códigos que creo que no entiende todo el mundo y eso me lo voy a apropiar, van a ser más míos que los otros. No sé si tengo algún... Este ejemplo por ahí puede llegar a ser un ejemplo mejor. Este no es tan fácil de decodificar. Y a lo mejor los que tengan que ver con algo cultural, más exclusivo, que yo entienda que son códigos culturales que no maneja todo el mundo y me los apropie mejor, me ganen más, me ganen mejor. Estas son teorías que estoy inventando en este momento. Lo importante que quiero que vean es que solamente manejo tipográfico esto. Y con pocos elementos, ¿cómo puedo ampliar el horizonte de la comunicación? ¿Cómo puedo ampliar la connotación? ¿Cómo puedo sumar yo al receptor? ¿Cómo puedo manipular la comunicación? ¿Cómo puedo manipular la decodificación? Miren qué sencillo esto, y no está diciendo nada de lo que nosotros creemos que está diciendo, porque ser más grande no es evolución. No está diciendo nada. Está aplicando solamente un concepto que nosotros asumimos como evolución, pero no está diciendo nada de eso. Fíjense qué extraño esto.
Este es muy famoso, es de Herb Lubalin, un diseñador norteamericano muy famoso que hizo esta serie en la década del 70. Este también es de él. Fabián, Sí, hay una alumna pregunta qué programas se pueden usar para poner en práctica. Yo creo que no necesariamente es un programa. son los programas de diseño con los que trabajas esto, cualquier programa de diseño, el Illustrator, el Corel, el Photoshop, cualquier programa de diseño, cualquier programa que te permita manejar tipografía, preferentemente, por ejemplo, este que estamos viendo lo haces en Illustrator o en Corel, porque te va a permitir generar este tipo de curvas. Se hacen en eso, son en los programas de diseño. Vos tenés tres tipos de tres programas de diseño madres para este tipo de cosas, que son la suite Adobe, que te maneja Photoshop, Adobe Illustrator y InDesign. Con el Photoshop manejas todo lo que sea gráfica pixelar, es decir, fotografía punto por punto. Con el Illustrator manejas todo lo que sea gráfica vectorial, es decir, por línea. Este tipo de cosas que estás viendo es gráfica vectorial. Y en el InDesign manejas texto en cuerpo de texto, en grandes flujo de texto, lo que sería diseño editorial, revistas, páginas web y ese tipo de cosas, que después tenés que mandar a un programador. Con el Corel haces gráfica vectorial también como con el Illustrator. Y después tenés otro tipo de programas que son más específicos para otro tipo de cosas que tenés que hoy requiere el diseño, que son, qué sé yo, edición de videos, postproducción de animación de formas, pero para cualquier tipo de operaciones de eso necesitas los tres programas estos que te estoy hablando, sobre todo los dos más básicos, que son el Photoshop y el Illustrator, con los que podés hacer este tipo de formas que después podés animar y después podés meter en videos. Photoshop e Illustrator, o CorelDRAW y Photoshop. Esos programas son los que tenés que manejar, que deberían aprender a manejar, que no son complejos y que hay 1000 tutoriales en YouTube para aprender a manejar. Hay una licencia para estudiantes en Adobe que les da los 22 programas de diseño, con tutoriales inclusive, por no me acuerdo cuánta plata, pero no era muy caro. Y le da Fabián, sí, yo estoy pagando con el descuento de docente, que es el mismo para estudiantes, y me sale 1.000 pesos. En realidad sale 600, con el impuesto país me sale 1.000 pesos, pero la verdad que no es nada para todos los beneficios que tiene. sí, son los programas originales que vienen con todas las actualizaciones, son 22 programas y son los programas que se utilizan para diseño. Es decir, que pagando 1000 pesos, ¿cuánto tiempo es? ¿Un año o 2 años que te dan la suscripción de estudiante?
Ese descuento era por un año, después no sé cuánto se me irá el próximo año. Con ese descuento, en un año ustedes pueden aprender con los tutoriales que le trae el mismo programa, pueden aprender todos los programas. Ahí tienen el Adobe Premiere, que es un programa con el que van a hacer edición de video, el After Effects, con el que van a hacer postproducción de video, que es cualquiera que le piden para cualquier tipo de trabajo, el Adobe Illustrator, que es para hacer esto que están viendo, el Photoshop, el Lightroom, el Dreamweaver para hacer páginas web, todo eso por ese monto con tutoriales, que muchas veces nosotros con esa cabeza sudamericana que tenemos pensamos que no nos conviene hacerlo, que tenemos que tenerlos craqueados, y la verdad que yo les digo que también tengo la licencia de docente y como Valeria lo tiene, que es la misma de estudiante, es lo mejor que uno donde puede invertir, porque a uno los tiene originales, los tiene actualizados y aprende con los tutoriales que vienen. Es muy bueno invertir en eso. Justamente ahí Naí pregunta qué beneficios tiene comprarlo, no es lo mismo que descargarlo gratis. Y la verdad que yo también muchos años lo he usado descargados, craqueados, hasta que un día dije, bueno, a ver, veamos cuánto sale. Perdido un video que había estado 3 horas editando porque estaba mal craqueado. Y dije como, bueno, a ver, 600 pesos. Ojo, Bueno, uno no con el los impuesto país compra, ¿no? lo vale. No los comprás, vale, ¿no? Los descargas y se te actualizan. Claro, Si lo dejas de tener, lo dejas de actualizar. Es decir, lo vas a tener, pero no lo vas a poder actualizar. Y este esquema es un esquema de comercialización que tiene que ver con la actualización. Para cualquier profesional, tener actualizados los programas es fundamental. Está bien que el mercado acá no sea muy demandante, pero también estar en la suite Adobe, y esto por favor les pido, a ver, yo voy a bajar esto, disculpen que los quiero mirar cuando los hablo, voy a bajar un ratito esto. Y voy a detener la presentación, y préndanme la cámara, así los veo. Porque no voy a poner el solemne, prendan las cámaras, los micrófonos y hablemos. Yo sé que esto no es exactamente lo que ustedes están estudiando, pero la suite Adobe no nos paga absolutamente nada a nosotros, ni mucho menos. Y he vivido craqueando programas y pirateando lo que sea. Pídanme la película que quieran, no de las actuales, pero de las viejas. Tengo películas, música. Soy un pirata de aquellos. El streaming ya me sacó la posibilidad ya me dejó fuera de forma. Pero en este caso, en el caso de Adobe, no solamente vienen los programas actualizables, los tutoriales. Adobe tiene una red de creativos que se llama Behance, y uno tiene acceso a esa red de creativos. Es decir, que lo que uno hace lo pone en Behance y lo ven en todo el mundo. Eso es lo que tiene de bueno este esquema. Que uno trabaja para este mercado o para cualquier mercado, o puede trabajar haciendo sus cosas o lo que uno se imagine y subirlo, y se lo puede estar comprando en Polonia, en Lituania. Bueno, en Lituania no, porque no tienen PayPal, es el único lugar donde no tienen PayPal. Pero pueden vender en cualquier otro lugar y lo pueden estar viendo. Y uno puede salir de la mecánica tucumana, puede trabajar más allá de las fronteras de Tucumán, pagando 1.000 pesos por mes. Porque cualquier cosa que uno comercialice fuera de la frontera de Argentina, y lo primero que van a ver es si tienen el programa original. ¿Me entienden? Si yo mando un video, supónganse que hice un videíto de acá que
qué lindo que es Tucumán. Y el video anduvo muy bien, se viralizó y salió a la frontera de Tucumán y ganó un premio. Más vale que ese video esté hecho con programas originales, porque si no puede llegar a tener un problema. ¿Me entienden? Si uno quiere trabajar profesionalmente, tiene que tener los programas originales. Y además de tener los programas originales, tengo la posibilidad de que esto me da una plataforma, me da una nube y una plataforma de red para que me vean los programas, lo que yo hago con esos programas. Entonces sí, la recomendación es que tengan eso funcionando. En el caso de Adobe son 22 programas más todo eso por 600 pesos más el impuesto del 35%, que se pueden juntar El entre varios. 65% en realidad. Sí, se pueden juntar entre varios y tener una licencia. Varios con la misma licencia. Pero lo que van a tener son los tutoriales para aprender a manejar. Eso es, que no es una cosa muy compleja, no tiene mucha complejidad. Si hemos aprendido nosotros, que yo la primera computadora me senté a los 25 años, así que cualquiera de ustedes puede aprender con tutorial. Profe, Sí, también vi que el Ministerio de Educación muchas veces saca cursos, creo que era el Ministerio de Educación Digital o algo así. Creo que la última vez sacó un curso de Photoshop y también de Illustrator, que sí. creo que se está dictando ahora todavía. Tutoriales gratis hay un montón en Photoshop, en YouTube. Un montón. Y son buenos también. Lo que tienen esto que yo les digo es que son muy específicos y son tan ordenados. Y venís con el programa. Y aparte, cuando por ahí estás haciendo algo y el programa detecta que no lo podés hacer, te aparece el tutorial automáticamente. Es decir, es para bobos el programa, el tutorial. Pero no, yo con tutorial de YouTube he aprendido un montón de cosas. Muchísimas cosas. Yo estoy estudiando física cuántica con tutoriales de YouTube. No le hago mal a nadie, no es que vaya a hacer algo. He aprendido a soldar también. Los tutoriales son muy buenos. Yo aprendo muchas cosas con tutoriales de YouTube. Pero en este caso son espectaculares, porque aparte están muy bien armados, son cortísimos, son mucho más cortos los tutoriales de Adobe que los de YouTube. Los de YouTube, cualquier tutorial de YouTube tiene que tener 10 minutos para monetizarse. Con menos de 10 minutos no paga nada YouTube. Entonces ya de por sí se tienen que comer 10 minutos. En estos no, son mucho más cortos. Y aparte, bueno, también editar uno, por ahí estos programas son programas profesionales, no vienen para celular. Hoy uno compra un selfie stick y le viene con un programa de edición. Estas son otras cosas, no son los programas con los que se editan. No, igual hay varios. Hay varios que sí tienen su versión para celular. Está Vienen móviles, Photoshop, sí. está. Sí, vienen Y móviles. tiene ahora un programa que sería como Canvas, que es Spark, Sí, el Adobe que Spark también es para diseño con postear. plantillas. Sí, es para postear. Sí, sí, sí. Sí, tienen, no, para los diseñadores la suite Adobe resuelve todo. Es muy poco lo que tenemos que salir a buscar fuera de esa suite. En general, lo que buscamos es el DaVinci, que es colorimetría de video, que es para hacer color en video, ya una cosa muy específica. Y para algún tipo de cámara, un editor especial que se llama Vegas, que es para determinadas cámaras de video que tienen requerimientos específicos. Si no, con la suite Adobe hacemos todo. Bueno, yo hace mucho que no diseño tampoco, pero en general hacemos todo con eso. Lo que no creo que tengan que ponerse a diseñar ustedes, no es la idea que tenemos nosotros para los comunicadores. No sé,
tendríamos que sentarnos a hablar de nuevo con los profesores para ver cómo encaramos la cuestión. Yo creo que no es la idea, la profesión de diseño gráfico es una profesión que se está perdiendo. Esa es la verdad de la milanesa. No termino la clase y la quiero terminar, porque la semana que viene yo no voy a estar. Pero me dicen allá, Nay, ¿qué dicen ahí? Esperen que no lo termine de leer. Creo que unos cuantos nos interesa poner en práctica lo teórico, no sé si a todos. Sí. Yo lo que sí sé es que la profesión de diseño es una profesión que tiene poca vida. Es algo que va a dejar de existir. Porque los avances que hay en tecnología de CGI son muy, muy acelerados y se ha liberado los derechos del programa, de los programas de CGI. Entonces están a disposición de cualquiera y cualquiera los va a aprender a manejar y hoy los diseñadores vamos a caer rendidos a lo que se llama el manejo de plantilla, manejo de mockups. Mockups es una plantilla que ya viene lista para editar. Entonces, más que nada, lo que ustedes van a tener que aprender es esto que le estamos enseñando. Criterios de elección, criterios de definición, de distinguir una cosa de otra, de decisión de una cosa por otra, y a lo mejor con un par de optativas nosotros podemos enseñarles a manejar este programa o este programa para editar un par de textos dentro de un esquema. Y si tienen que hacer una cosa más compleja, sí llamarán a un diseñador. Pero hoy generar unas plantillas para postear, y eso puede ser una tarea que le encarguen a un diseñador una vez y después la manejen ustedes. Cualquier programa, el Spark, el Canvas, ustedes pueden manejar, pedirle una cantidad de plantillas a un diseñador y después manejar esas plantillas ustedes. Porque un diseñador hoy, para postear, para hacer un trabajo de community manager, y les va a demorar un tiempo que ustedes no van a poder, que el mercado no tolera, no ustedes como community manager, sino el mercado no tolera el tiempo que demora un diseñador. Entonces vamos a tener que buscar formas alternativas a eso, donde ustedes van a tener que avanzar un poco más en lo que es el manejo de variables de diseño, aunque no sean diseñadores, manejo de mockups, manejo de alternativas, y los diseñadores ponerse un poquito más a tiro de lo que es la estandarización del diseño. Y manejar otras variables. Eso está en transición. Como bien decía Gramsci, la crisis es algo que no termina de desaparecer y algo que no termina de aparecer. En ese periodo estamos. Por eso está todo muy movidito y ustedes no tienen claro para dónde va la cosa, y nosotros tampoco. Yo sí creo que lo vengo diciendo desde hace unos años, veo que la carrera, que la profesión de diseñador está desapareciendo, está agonizando, pero no veo claramente qué es lo que la va a reemplazar. Sí me parece una alternativa formar a comunicadores más integrales, pero también hay que cambiar el esquema de la carrera, porque la carrera de comunicador, como está en este momento, como la tienen ustedes, tampoco alcanza para hacer lo que se necesita. Nosotros estamos en este momento trabajando sobre una especialización en marketing y publicidad digital para la facultad, un posgrado de 2 años como especialización, donde sí se dictaría esto que le estoy diciendo. Pero bueno, lo estamos armando, eso se tiene que aprobar y sí lo estamos viendo como posgrado. Pero bueno, son alternativas que se está buscando. Voy a terminar la clase. Si no tienen más preguntas, voy a terminar con la clase porque si no me voy a quedar a mitad de camino. No tiene más preguntas. Operación de semantización
también se queda como faltando algo, ¿no? Como siempre, donde más aciertan en estos casos es en la gráfica de cine, por lo mismo que estuvimos hablando la vez pasada. Ahí en mayor precisión van a encontrar. Ahí tienen un poco lo que estábamos charlando con Natalia. Acá tienen la tipografía de la Rolling Stone funcionando como código. Y funciona como código. Un poco dándole la razón a lo que decía Natalia. Ahí tienen a Batman metiendo panza. Bien. Esto ha sido retórica tipográfica. ¿Alguna pregunta?
No, Bueno, profesor, yo creo que se entendió bien con todos los ejemplos y todo eso, estuvo bastante claro. ¿puedo decir que me dedique a esto, Lucas? Y ya se dedica, no sé. Bueno, qué sé yo. sí que siga, así que siga. Bueno, podemos seguir.